Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy más que emocionado de tenerlos aquí hoy para desentrañar otro misterio jugoso del mundo de las telenovelas turcas. Si pensaban que ya lo sabían todo sobre sus actrices favoritas, prepárense para sorprenderse. Porque hoy nos sumergiremos de lleno en la fascinante y a veces desconcertante aventura de Demet Özdemir en la India. No vamos a limitarnos a repasar sus papeles más icónicos, esos que nos hacen suspirar y llorar frente a la pantalla cada noche. No. Hoy vamos a explorar un territorio inexplorado, una faceta poco conocida que la llevó a miles de kilómetros de distancia, a la vibrante y colorida India. Y lo que encontró allí, bueno, digamos que culminó en una confesión que sacudió los cimientos del mundo del espectáculo. Prepárense para un viaje lleno de detalles jugosos, especulaciones candentes y, por supuesto, la verdad detrás de esa enigmática confesión más dulce que Demet compartió con la revista High Celeb. Vamos a diseccionar cada rumor, cada fotografía, cada indicio, hasta llegar al corazón de esta historia. Así que tomen asiento, relájense y prepárense para una inmersión profunda en el universo de Demet Özdemir. Pero antes de que nos adentremos en esta aventura exótica, un pequeño recordatorio: si aún no son parte de esta comunidad, suscríbanse al canal. Aquí encontrarán un sinfín de sorpresas, desde análisis exhaustivos de sus telenovelas turcas favoritas hasta entrevistas exclusivas con las estrellas más brillantes del panorama actual. No se lo pierdan, únanse a nuestra familia y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle. Ahora sí, manos a la obra. Adentrémonos en el fascinante mundo de Demet Özdemir y su odisea en la India. Como todos saben, Demet es mucho más que una simple actriz. Es un ícono, una fuerza de la naturaleza, una estrella internacional cuyo talento, belleza y carisma han conquistado corazones en todos los rincones del planeta. Y precisamente esa popularidad arrolladora, ese deseo constante de reinventarse, la llevó a explorar nuevos horizontes, tanto en el plano profesional como en el personal. El viaje de Demet a la India fue, para muchos, un enigma en sí mismo. Si bien es cierto que las celebridades viajan constantemente por motivos laborales o simplemente por placer, la intensidad con la que Demet se sumergió en la cultura india fue, cuanto menos, sorprendente. La vimos participar activamente en festivales tradicionales, aprendiendo los intrincados pasos de bailes típicos, e incluso probando la deliciosa, aunque a veces picante, gastronomía local. No se limitó a ser una turista más, se convirtió en una participante activa, en una observadora curiosa, en una aprendiz incansable. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en el escaparate perfecto para documentar esta experiencia transformadora. Demet compartía fotos y vídeos de sus aventuras con una frecuencia casi diaria, transmitiendo su entusiasmo contagioso y su profunda admiración por la India y su gente. Y como era de esperar, esto desató un torrente de comentarios y especulaciones. ¿Qué hacía exactamente Demet Özdemir en la India? ¿Estaba preparando el terreno para una nueva película? ¿Buscaba inspiración para un personaje que le permitiera desafiar sus límites? ¿O simplemente se había concedido unas merecidas vacaciones para recargar energías? Los rumores alcanzaron niveles estratosféricos cuando comenzaron a circular fotografías de Demet compartiendo sonrisas y conversaciones con un aclamado director de Bollywood. Algunos, impulsados por la imaginación y el deseo de creer, incluso se atrevieron a afirmar que Demet estaba a punto de hacer su debut triunfal en la industria cinematográfica india. Imaginen por un momento a Demet Özdemir protagonizando una película de Bollywood, moviéndose al ritmo de la música india y cautivando al público con su innegable encanto. Sería sin duda un acontecimiento cinematográfico de proporciones épicas. Sin embargo, Demet, fiel a su estilo enigmático, se mantuvo en silencio, alimentando aún más la curiosidad insaciable de sus fans. No confirmaba ni desmentía ninguna de las teorías que circulaban en las redes sociales, simplemente continuaba compartiendo sus experiencias en la India, dejando que la imaginación de todos volara libremente. Y es que en el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, a veces el misterio es la mejor estrategia de marketing. Crear expectación, generar intriga, mantener a la audiencia en vilo, todo forma parte del juego. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente capturó la atención de todos fue la esperada entrevista que Demet concedió a la prestigiosa revista High Celeb. En esta entrevista, Demet se sinceró como nunca antes, hablando abiertamente sobre su viaje a la India, compartiendo sus impresiones más profundas, sus experiencias más significativas y, por supuesto, esa confesión más dulce, que había prometido el titular y que tenía a todos en vilo.
¿Y de qué se trataba esa confesión tan esperada? Pues bien, según las propias palabras de Demet, su viaje a la India fue mucho más que unas simples vacaciones exóticas o un proyecto profesional con potencial de catapultarla a la fama mundial. Fue ante todo un viaje de autodescubrimiento, una oportunidad invaluable para conectar consigo misma, para explorar nuevas facetas de su personalidad y para desafiar sus propias limitaciones. Demet confesó que la cultura india la había impactado de una manera tan profunda que había transformado su perspectiva sobre la vida. La sencillez, la espiritualidad y la alegría contagiosa de la gente la habían conmovido hasta lo más profundo de su ser. Dijo que había aprendido mucho sobre la importancia de vivir el presente, de valorar las pequeñas cosas que a menudo pasamos por alto, y de ser agradecida por todo lo que se tiene, en lugar de enfocarse en lo que falta. Habló de cómo la India le había enseñado a encontrar la felicidad en la simplicidad, en la conexión humana y en la apreciación de la belleza que nos rodea. Pero la confesión más dulce, la que realmente resonó en el corazón de sus fans, fue cuando Demet habló sobre el amor. Sí, lo han leído bien, el amor. Demet confesó que durante su viaje a la India, se había enamorado. Pero no se enamoró de un hombre en particular como muchos esperaban. Se enamoró del amor en sí mismo. Dijo que había redescubierto la belleza del amor en todas sus formas, la importancia vital de amar y ser amado, y la alegría inmensa que se siente al compartir la vida con alguien especial, ya sea un amigo, un familiar o una pareja romántica. No entró en detalle sobre su vida sentimental actual, manteniendo el misterio en torno a su situación amorosa. Sin embargo, dejó claro que el amor era una parte fundamental de su vida, y que estaba abierta a recibirlo en todas sus formas, sin importar de dónde viniera. Esta confesión fue recibida como una bocanada de aire fresco por sus fans, quienes la vieron como una mujer auténtica, sincera y vulnerable, dispuesta a mostrar su verdadero yo sin miedo al juicio. Demet no tuvo miedo de exponer sus sentimientos más íntimos y de compartir sus experiencias personales con el mundo, demostrando una honestidad y una transparencia poco comunes en el mundo del espectáculo. Y eso, sin duda, la hizo aún más querida y admirada por su legión de seguidores. Por supuesto, la entrevista a Jai Celeb generó un tsunami de reacciones en las redes sociales. Los fans de Demet no tardaron en expresar su apoyo incondicional y su cariño infinito, inundando las plataformas digitales con mensajes de amor, admiración y gratitud. Muchos elogiaron su valentía por hablar abiertamente sobre sus sentimientos y por mostrarse tan vulnerable ante el público. Otros se sintieron inspirados por su historia de autodescubrimiento y la tomaron como un ejemplo a seguir en sus propias vidas. Y es que al final del día, eso es lo que realmente importa, la capacidad de inspirar a otros a ser mejores personas, a perseguir sus sueños con pasión y determinación, y a vivir una vida plena y feliz. Y Demet Özdemir, con su talento deslumbrante, su carisma arrollador y su autenticidad inquebrantable, es un claro ejemplo de ello. Pero volvamos al tema central de este vídeo, la locura de Demet en la India. ¿A qué se refería exactamente este término? ¿Cuál fue la acción más audaz o extravagante que Demet realizó durante su viaje? Bueno, según sus propias palabras, lo más loco que hizo fue permitirse ser ella misma, sin importar lo que pensaran los demás. Demet dijo que en la India se sintió liberada de las expectativas y las presiones de la fama, sintiéndose libre para experimentar, para explorar y para dejarse llevar por sus instintos. Bailó en las calles al ritmo de la música local, cantó a todo pulmón sin preocuparse por las miradas curiosas, probó comidas exóticas que desafiaron su paladar, y se sumergió en la cultura local sin reservas ni prejuicios. Dijo que había aprendido a no tomarse la vida demasiado en serio, a disfrutar de cada momento como si fuera el último, y a no preocuparse por las expectativas de los demás. Y es que a veces lo más loco que podemos hacer es simplemente ser nosotros mismos, sin máscaras ni pretensiones, mostrando nuestro verdadero yo al mundo sin miedo al rechazo. Esta actitud despreocupada y auténtica de Demet fue muy bien recibida por sus fans, quienes la vieron como una mujer empoderada, segura de sí misma y dispuesta a romper con los estereotipos y las convenciones sociales. Demet demostró que no hay nada de malo en ser diferente, en seguir tu propio camino y en vivir la vida a tu manera, sin dejar que las opiniones de los demás dicten tus decisiones. Y así, entre viajes, experiencias enriquecedoras, confesiones conmovedoras y momentos de locura liberadora, la aventura de Demet Özdemir en la India se convirtió en una historia fascinante que cautivó a sus fans de todo el mundo. Una historia que nos enseña la importancia de ser auténticos, de explorar nuevas culturas, de abrir nuestro corazón al amor y de vivir la vida al máximo, sin arrepentimientos.
Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, podemos afirmar con total certeza que el viaje de Demet Özdemir a la India fue mucho más que unas simples vacaciones o un proyecto profesional ambicioso. Fue un viaje de autodescubrimiento, una oportunidad para conectar consigo misma, para explorar nuevas facetas de su personalidad y para desafiar sus propios límites. La vimos sumergirse en la cultura india con una pasión contagiosa, participar activamente en festivales tradicionales y probar la deliciosa, aunque a veces picante, gastronomía local. Escuchamos su confesión más dulce a la revista High Celeb, donde habló sobre su amor por el amor, su deseo de vivir una vida plena y feliz y su visión del mundo. Y la vimos loca en la India, permitiéndose ser ella misma sin importar lo que pensaran los demás, liberándose de las presiones y las expectativas de la fama. En resumen, la historia de Demet Özdemir en la India es una historia inspiradora que nos enseña la importancia de ser auténticos, de explorar nuevas culturas, de abrir nuestro corazón al amor y de vivir la vida al máximo, sin arrepentimientos ni limitaciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes este tipo de historias y descubrir juntos los secretos y las curiosidades del fascinante mundo del espectáculo. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo hasta el final. Su apoyo incondicional significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les pareció el viaje de Demet Özdemir a la India? ¿Les sorprendió su confesión a High Celeb? ¿Qué opinan sobre su actitud de locura en la India? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme qué piensan. Me encantaría leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes y no quiero que se las pierdan. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.